reanudar nuestro estudio. Tuvimos un muy largo descanso de casi 2 meses, más de 2 meses prácticamente. Y este año, por la gracia de Dios, queremos grabar las clases para todos aquellos que no pueden venir, entonces puedan tener disponible. En realidad, el año pasado queríamos ya grabar, pero porque Dios no lo permitió, no pudimos hacerlo. Y este año queremos disponer entonces de ese recurso y proveer a toda la iglesia para todos aquellos que no pueden venir, y también para que ustedes puedan tener y repasar luego en sus casas y puedan estudiar quizá de una manera más detallada. También queremos hacer un poco más ordenadas las clases. Yo voy a ir desarrollando las clases y luego voy a abrir un tiempo de preguntas para que en ese momento se pueda hacer los cuestionamientos o todas aquellas cosas que ustedes quieran preguntar. Por lo general vamos a tener como 3 momentos de preguntas en cada clase. Entonces, para hacerlo un poco más ordenado y utilizar mejor nuestro tiempo. ¿Está bien, hermanos? Vamos a orar, entonces vamos a pedir el auxilio a nuestro Señor para que Él sea el que nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes en tu misericordia, Padre. Rogamos para que nos guíes en el estudio de tu palabra, para que podamos interpretarla correctamente, para que no la tergiversemos, Señor, que nos acerquemos a ella con temor y reverencia, que temblemos, Señor, ante ella. Y que por la obra de tu Espíritu Santo tú nos puedas mostrar a Cristo. Ahora entendemos, Señor, que tú eres soberano, que tú reinas y que tú guías toda la historia de la creación a la consumación final en Jesucristo. Él es el cumplimiento de todas tus promesas. Él es el sí y el amén. Y todo lo que tú haces apunta hacia Él. Por tanto, Padre, te ruego que nos muestres a Cristo hoy, para la gloria de tu nombre y el bien de tu pueblo. Por los méritos de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Quizás se pregunte por qué Job. ¿Qué pasó con nuestro estudio cronológico? Vinimos viendo toda la obra que estaba haciendo el Señor en la historia de la humanidad hasta Génesis 11, y luego específicamente creando un pueblo para sí cuando llama a Abraham, y toda la historia de Israel desarrollándose desde el Éxodo. Y vimos cómo Dios iba apuntando al cumplimiento de aquella promesa inicial que hizo en Génesis 3:15. Desde ahí vimos de que hay una simiente prometida y que Dios está llevando al establecimiento de esa promesa, de esa simiente, y está protegiendo a esa simiente para que esa simiente pueda establecerse en el tiempo que Dios lo ha determinado. Y todo aquello que Dios está haciendo o está obrando en la historia de la humanidad y en la historia de Israel tiene que ver con el establecimiento de esa promesa, a través de esa simiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente, y que a través de ella también nos dice la palabra de Dios con el pacto abrahámico que va a bendecir a todas las naciones. Entonces todo tiene que ver con esas simientes. Esos son los lentes que tenemos que ponernos para ver la Biblia. Es el desarrollo de esa simiente. Y esa simiente sabemos, por lo que nos dice el Nuevo Testamento, Gálatas 3:16, que está hablando de Cristo. Cristo es la promesa. Cristo es la simiente. Él es el que aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz, y es a través de Él que todas las naciones van a ser bendecidas. Entonces nosotros estamos viendo el desarrollo de esta promesa. Dios llama a Abraham, Dios crea un pueblo para sí, establece un pacto incondicional con Abraham, revela que a través de esta simiente todas las naciones van a ser bendecidas, y luego hace un pacto con
el pueblo de Israel en el Sinaí. En el Sinaí. Y Dios va desarrollando toda esta historia apuntando al establecimiento de esta promesa. Entramos en primera y segunda de Samuel, pasamos por la conquista de la tierra prometida, aquella tierra que Dios había prometido a Abraham. Vimos que Dios rescató a Israel en base al pacto abrahámico. Cuando Dios responde la oración de los israelitas que estaban siendo afligidos, los hace más bien en base a su fidelidad al pacto de Abraham, porque se recordó del pacto que él hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces ese es el fundamento por el cual Dios responde a las oraciones de Israel y rescata a su pueblo. Rescata a su pueblo para establecer las promesas del pacto. Estas promesas se cumplen parcialmente a través de la conquista de Josué. Josué llega a la tierra prometida, él derrota a sus enemigos y él establece y entrega y distribuye la tierra prometida a las 12 tribus de Israel. Luego vemos que la historia se va desarrollando hasta tal punto que Dios levanta un rey conforme al corazón de Dios, un rey con el cual también él hace un pacto que tiene relación con los pactos anteriores, y dice que de este rey va a salir aquel trono eterno, que un hijo de David es el que se va a sentar en el trono a reinar a todas las naciones, y ese reino va a ser eterno. Entonces estamos ahora con David reinando, David derrotando a todos sus enemigos, David siendo un rey exaltado, llegando a la cima de su carrera. Parece que todas las promesas de Dios se cumplieron finalmente con el pueblo de Israel. Ahora Israel está en la tierra, ahora Israel es bendecido, Israel tiene un rey y todos sus enemigos se doblan ante él. Y es en este tiempo de la monarquía, de la gloria de Israel con el reino de David y luego su hijo Salomón, en que se escriben unos ciertos libros. Y estos libros son lo que conocemos como los libros sapienciales. Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. En realidad Job está medio perdido allí, porque no hay una certeza del tiempo en el cual se escribió Job. Por las características del escrito, se deduce que Job vivió en tiempos de Abraham, por la manera en que ellos contaban el dinero y la manera en que se relacionaban. Ahora, algunos términos que usa el escritor de Job nos hace pensar que al menos en el tiempo que se escribió Job fue después del Éxodo, porque utiliza una palabra clave del pacto, o sea, un nombre que Dios se dio a conocer solamente después del pacto del Sinaí, que es Yahweh. Esos son algunos datos que podemos tener. Lo que sí no podemos tener la certeza exacta del tiempo en que Job vivió y el tiempo en que se escribió el libro de Job. Y como forma parte de estos libros sapienciales que se escribieron en el tiempo de los reyes, como los salmos, sabemos que los salmos, la mayoría de los salmos escribió el rey David. Sabemos que Proverbios escribió el rey Salomón. Sabemos que Eclesiastés escribió el rey Salomón, que Cantares escribió el rey Salomón. Entonces, estos libros tenían que ver mucho más, hermanos, y esto tienen que entender, con la sabiduría que tenía que tener el rey del pueblo de Dios. Y por eso es importante estudiar en este tiempo de la cronología, porque es en este tiempo que se escriben estos libros, para que los reyes que representan a Dios tengan su sabiduría para gobernar. Ese es el propósito de los libros sapienciales. Hacemos una excepción con Job, porque Job está ahí en nuestra Biblia y también forma parte de este conjunto de libros. Y como está en nuestra Biblia, tenemos que estudiar a Job. Entonces Job es más o menos hoy un apéndice, un anexo de los libros que se escribieron en tiempo de los reyes, que son los libros sapienciales que vamos a ver después.
Entonces, con esa introducción, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra clase hablando un poco de Job. ¿De qué trata el libro de Job? A ver quién puede aportar. ¿De qué trata el libro de Job? Del sufrimiento. Si bien es cierto, ¿verdad? El sufrimiento es un tema en el libro de Job. ¿Y de qué otro tema trata el libro de Job? ¿Cuál es el tema central, por así decirlo? La prueba es un tema también. Pero el tema central de Job es la soberanía de Dios. Que Dios tiene el control de todas las situaciones, incluyendo de las malas. Ese es el tema central de Job. Eso es lo que Dios no quiere mostrar a través de Job. Dios nos quiere mostrar básicamente tres cosas. Y son los tres puntos que vamos a ver hoy. Que el sufrimiento es parte real de la vida. Que no vamos a poder evitar el sufrimiento. No creamos, hermanos, la mentira del falso evangelio de la prosperidad. Que te dice que si le recibís a Cristo en tu corazón, todo te va a salir bien, que no vas a sufrir, que no vas a pasar escasez y que Dios te va a prosperar en todos los sentidos. Esa no es la promesa de Dios. La Biblia nos enseña reiteradamente que el sufrimiento es parte de la vida de los hijos de Dios y que está bajo el control de Dios y que tiene propósitos eternos. O sea, que Dios obra a través del sufrimiento. Y el segundo punto que vamos a ver hoy es que no siempre nosotros vamos a saber las razones por las cuales sufrimos. Y ese duele en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Que Dios no siempre te va a decir por qué estás pasando lo que estás pasando. No siempre, hermano. Y eso atenta contra nuestro orgullo. Por la manera misma en que fuimos diseñados nosotros los hombres. Entonces somos seres racionales que vivimos interpretando las cosas. O sea, es en vano querer atacar el conocimiento, el pensamiento, el razonamiento, porque los seres humanos somos seres racionales, nos pasamos interpretando. Y cuando nos interpretamos, nos desesperamos y entramos en ansiedad hasta que tenemos una respuesta sobre algo, sobre la situación o sobre lo que queremos saber, ya sea correcta o incorrecta, interpretamos las cosas. ¿Cierto, hermanos? Y pensamos que tenemos que vivir interpretando y que tenemos que saber todo. Pero en realidad tenemos que acostumbrarnos a vivir con la idea de que no siempre vamos a saber por qué pasan las cosas. O la idea de que no vamos a poder interpretar todas las cosas, que no vamos a poder saber todas las cosas. Y eso es lo ridículo del materialismo, del ateísmo, que dice que tiene que saber algo, que tiene que tener un conocimiento concreto para que ese algo exista, para que ese algo sea real, que tiene que haber una explicación de todo. Y nunca vamos a tener la explicación de todo. Además, muchas cosas que vos haces, no tenés la explicación. Y de cosas sencillas, no tenés todo el conocimiento. Todos no tenemos. Por ejemplo, una simple manzana. ¿Ustedes saben cuál es su composición molecular o atómica de una manzana? ¿Alguna vez entraron en crisis por no saber la composición molecular o atómica de una manzana? No, y vivimos igual con la manzana y la comemos. Y hacemos jugo también. Y así es la vida, va a haber muchas cosas en las cuales no vamos a tener explicación. Y el sufrimiento es una de ellas. Este es el segundo punto entonces que vamos a ver. El tercer punto es que aunque el sufrimiento es real, que aunque no siempre vamos a tener una explicación, sí siempre podemos confiar en Dios. Y podemos confiar en Dios por lo que Él es y por lo que Él hizo, sin tener explicación muchas veces de las cosas por las cuales pasamos. Amén, hermanos. Entonces ese es nuestro bosquejo de la clase de hoy.
Vayamos entonces a nuestro texto. Es muy interesante cómo comienza la historia de Job. La historia de Job básicamente son 4 capítulos, vamos a resumir en 4 capítulos, del 1 al 3 y el último, el 42. Del 4 al 41 son diálogos y monólogos, que no aportan mucho en realidad. Vos si tenés en claro del capítulo 1 al 3 y el último capítulo de Job, ya vas a tener en tu mente un bosquejo de todo lo que está pasando. Ya vas a tener una idea de qué trata el libro de Job, a eso me refiero, con la lectura de esos 4 capítulos, los 3 primeros y el último. ¿Qué pasa en los 3 primeros capítulos? ¿Qué nos dice el versículo 1? ¿Quién quiere leer el versículo 1? Qué tremendo. Qué tremendo. O sea, ¿quién era Job? Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, según el Evangelio de la Prosperidad, tenía que ser intocable. Nunca tenía que enfermarse, tenía que ser inmortal prácticamente ya aquí en la tierra, ¿verdad? Porque si Dios está diciendo de él esto y más adelante Dios mismo dice por Job de que es un hombre justo y recto, entonces, ¿por qué Dios no le tiene que bendecir? ¿Por qué le tiene que pasar algo malo a Job? Si él es un hombre de que teme a Dios y vive en rectitud. Y Job no solamente era justo, según este capítulo, Job también era rico. Job era multimillonario, por así decirlo, en aquel tiempo. Job era el hombre más rico en su ciudad. Y era un hombre también de muchísima influencia. Era un hombre muy respetado. O sea, Job tenía todo lo que el ser humano desea. El ser humano sin Dios. Él tenía reputación. Él era un hombre justo, recto, piadoso. Él era rico y él era un hombre de influencia. Tenía poder. ¿Quién iba a pensar que a Job le iba a pasar todo lo que pasó? ¿Quién, hermanos? Vamos a leer el versículo 5. ¿Qué dice también de Job el versículo 5? El 5. Entonces él presentaba ofrenda y holocaustos por sus hijos todos los días. O sea, no se preocupaba por sí nomás, era un hombre sabio, también intercedía por sus hijos. Job era un papá perfecto, era un ciudadano perfecto. Job era perfecto en todo, hermano. O sea, no había por dónde poder apuntarle a Job. Era irreprensible en todos los sentidos y era bendecido en todos los sentidos. El versículo 13 en adelante voy a leer lo que pasó. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a todos los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo
para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Es como que viene todo escalonado. O sea, imagínense la vida de Job, un tipo justo, recto, sabio, rico, respetado. Y un día vienen los mensajeros así, al hilo, uno a uno, ni habla todavía todo el otro, y ya viene otro lo anuncia. Perdió su ganado, perdió sus ovejas, perdió sus camellos, perdió a todos sus criados, después pierde a todos sus hijos. En el capítulo 2 pierde su salud, y luego pierde también a su esposa. La última pero, o sea, Job se queda totalmente arruinado y él no entiende qué es lo que le está pasando. Él no puede saber, nadie le dijo a él lo que él estaba pasando. Él era recto, él era justo. Sabemos que este recto y justo no se refiere a que él nunca pecó, porque sabemos que todos pecamos. Se refiere a que él vivía como un cristiano en integridad e injusticia. A eso es lo que se refiere el texto. O sea, no es que Job se consideraba que él nunca pecó. Job sabía que era un pecador y que dependía de Dios. Pero él vivía, por así decirlo, su cristianismo, ¿verdad? Para llevarlo a un término de nuestro tiempo, para que podamos entender cómo era Job. Job era un hombre recto y justo conforme a lo que Dios demandaba. Conforme a lo que Dios demandaba. ¿Qué pasó con Job? Esa es la pregunta. Job no leyó, por ejemplo, los primeros versículos. Él no sabía que todo este conflicto, todo este sufrimiento, todo este dolor que él estaba pasando tenía que ver con un conflicto cósmico que se llevaba por sobre encima de él. Vimos nosotros que esto fue un conflicto entre Dios y Satanás. Satanás vino y pidió por Job. Y nos hace conocido, hermanos, esa frase. ¿Recuerdan el Nuevo Testamento? Pedro, Satanás ha pedido a Dios para zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no falte. Entonces vemos cómo suceden las cosas en el mundo. Sabemos que Satanás es el que hace el mal, el que hace daño, el que trae el sufrimiento. Pero por sobre encima de Satanás está Dios. Y él no puede obrar sin el permiso de Dios y sin el control de Dios. En el texto nos dice que Dios le puso límites otra vez a Satanás. ¿Recuerdan? Primeramente le dijo que sí podía tocar sus cosas, pero no podía tocar su salud. Bueno, y Dios le va levantando los límites. ¿Cuál fue lo primero que dijo Satanás? No, Job a vos te bendice y te adora solamente porque vos le prosperás, porque vos le haces una persona rica. Es por eso que él te adora, es por eso que él te obedece. Toca sus riquezas y vas a ver cómo blasfema en tu cara, ¿verdad? Eso así parafraseando. Eso es lo que le dijo Satanás a Dios. Y Dios entonces autoriza y quita el límite para que Satanás toque las cosas de Job, pero no podía tocar su cuerpo. Y luego se va otra vez y Dios dice: ¿viste cómo Job es íntegro? Cómo mi hijo Job me adora verdaderamente en espíritu y en verdad. Eso es lo que le quería decir. Que no lo hacía por interés. No me adoraba simplemente porque quería cosas de mí o porque tenía algo de mí, sino por lo que yo soy y por lo que yo hago. Job era un adorador de verdad. Y esto era lo que se estaba trazando en la historia de Job. Pero Job no sabía nada de esto. A Job no se le dio explicación ninguna. Job simplemente estaba sufriendo una y otra vez.
una y otra vez. Y cuando llegó al final, cuando Job estaba sentado, tirado, con llagas, sin sus hijos, sin sus cosas, sin su esposa, dice que vinieron tres de sus amigos. Y estos tres se llamaban Elifaz, Bildad y Zofar. ¿Y qué hicieron, hermanos? ¿Qué hicieron estos tres amigos cuando llegaron junto a Job? ¿Qué dice el texto que hicieron? ¿Cómo respondió Job primeramente a toda esta situación? Job dijo, no, el sufrimiento viene de Dios y regocijaos siempre en el Señor. No dijo así, ¿verdad? O sea, nadie dice así de buenas a primeras. Luchamos con esas situaciones. Sí, si bien es cierto, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová, bendito. Pero después él se fue y se sentó en un lugar destrozado. Estaba destrozado Job. Y vinieron sus tres amigos y se sentaron, dice, con él y se quedaron una semana en silencio. Imagínense esta escena. Una semana se sentaron nomás al lado de Job y se quedaron callados durante una semana. ¿Y qué nosotros le vamos a decir? Imagínate, una persona tenía todo en esta tierra, era cristiano, recto, justo, le iba bien, de repente pierde todito de la noche a la mañana. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Verdad? Demasiado fácil es cuando no estamos sufriendo decir Jehová dio, Jehová quitó, sea Jehová bendito. Pero cuando pasa por eso, no creo que sea tan fácil decir. Ahí verdaderamente vamos a probarnos de qué estamos hechos. Dios quiera que nunca seamos probados de esta manera, hermanos. Dios lo quiera. ¿Sabe por qué Dios probó a Job? Porque Job era un hombre justo de verdad. Y él sí podía soportar este sufrimiento. Él tenía un nivel de madurez para pasar ese grado de prueba. Yo le puedo asegurar que muchos de nosotros hoy no tenemos ese nivel de madurez. Y si una prueba así llega a llegar a nuestras vidas, probablemente nos destruya. Probablemente nos destruya. Y oremos a Dios, hermanos. Oremos a Dios que nos fortalezca y que nos preparemos antes de que el sufrimiento venga a nuestras vidas. Porque el sufrimiento va a venir de una u otra manera. De alguna u otra forma vamos a sufrir. En este mundo encontraremos aflicción, dice el Señor Jesús. Y de alguna u otra manera sufrimos luego, porque estamos bajo la maldición del pecado. La muerte es nuestra paga y todos vamos a tener que probar de la muerte, sí o sí. Y eso es un sufrimiento. No solamente con nuestra muerte, sino con la muerte de nuestros seres queridos. Sabemos que no van a ser eternos, que todos vamos a tener que pasar por ese momento de sufrimiento. Por tanto, debemos de prepararnos y debemos de prepararnos a la manera de Dios, porque sí o sí vamos a sufrir. Pero si caminamos con Dios, vamos a poder soportar el sufrimiento, no encontrando una explicación. Y este es el segundo punto. No siempre vamos a encontrar una explicación de las circunstancias de las que estamos pasando. Y de esa manera tenemos que encarar. De esa manera tenemos que encarar el sufrimiento cuando venga. Debemos de humillarnos delante de Dios. Después de una semana, Job saltó y pegó un grito. Y ahí se desarrolla casi todo el libro de Job, el capítulo 4 del 41. No vamos a leer por cuestiones de tiempo. Estoy marcando un poco el bosquejo de Job para que ustedes anoten y puedan ir viendo después en sus casas. Job perdió todo, se quedó una semana en silencio. Sus amigos se quedaron a su lado para consolarle. Eran sus amigos verdaderamente. Ahora, ¿cuál era el entendimiento de estos amigos de Job en cuanto al sufrimiento? ¿Qué le dijeron a Job? Los tres le dijeron lo mismo básicamente. Que no puede ser.
que Dios es justo y que si Él está sufriendo es porque Él tenía un pecado, ¿verdad? Y acá llevemos esto a cómo piensa el ser humano. ¿Qué es lo que nosotros seres racionales siempre buscamos? Una explicación de las cosas, de cualquier cosa, hermano. Y pensamos que si no tenemos la explicación, no podemos vivir, ¿verdad? Entramos en un desespero, en una ansiedad y nuestras oraciones se llenan de ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y buscamos una explicación de las situaciones por las que pasan. ¿Por qué Dios está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a Él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después? Buscamos una explicación de todo. Si bien es cierto, fuimos diseñados para vivir así, tenemos que entender de que Dios no siempre nos va a dar explicaciones de lo que hace. No siempre nos va a dar explicación. Job no sabía lo que estaba pasando. Sus amigos tampoco no sabían. Y le acusaban a Job una y otra vez, queriendo supuestamente defenderle a Dios, ¿verdad? Y ahí entra un poco nuestra teología, nuestra doctrina de Dios. Si nosotros no tenemos una doctrina de Dios correcta, no vamos a poder afrontar el sufrimiento. Si nosotros creemos de que Dios siempre nos va a dar una explicación o que siempre vamos a sufrir por un pecado, estamos creyendo en un falso Dios. Es un Dios incorrecto. No estamos entendiendo cómo Dios obra. El sufrimiento no siempre quiere decir castigo, que es lo primero que los cristianos pensamos. ¿O no, hermanos? Cuando un cristiano está sufriendo, ¿qué es lo primero que piensa? No, y seguramente él se buscó, ¿verdad? De Dios nadie se burla. Todo lo que sembrare cosechará. Y ya nos levantamos como jueces. Ya somos como los amigos de Job. Elifaz, Bildad y Zofar. Qué lindos nombres para ponerle a nuestros hijos, ¿verdad? A veces nos comportamos como ellos, hermanos. A veces no queremos hacer de los super teólogos y queremos buscar la explicación a todas las cosas y pensamos que somos Dios, que le conocemos a Dios enteramente y perfectamente. Un atributo de Dios, una característica de Dios es que justamente Él no puede ser conocido a plenitud. Si nosotros podemos conocer totalmente a Dios, Él dejaría de ser Dios. Y nosotros dejaríamos de ser criaturas. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Mas las reveladas, las que están en su palabra, esas son las que nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos. El segundo punto, lo que nos enseña el libro de Job, es que no siempre vamos a tener una explicación y tenemos que aprender a vivir con eso. Tenemos que mortificar nuestro orgullo ahí. Tenemos que entender que Dios no está obligado a hablarnos. Dios te va a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? ¿Dónde estabas tú, Job? Cuando yo juntaba las aguas. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Se dieron cuenta? Dios no le responde a Job. Dios no le da explicaciones. Cuando tú me expliques todas estas cosas, Job, ahí yo te voy a dar la explicación. ¿Y qué hizo Job? Tapó su boca. Así dice la palabra, ¿verdad? Tapó su boca y se dio cuenta de lo necio que había sido por demandarle una explicación a Dios. Le dio una respuesta, pero no le dio una explicación de lo que estaba pasando. La respuesta que le dio se dio a conocer cómo Él es, verdaderamente, y cómo Él obra. Y le dijo a Job que mira la creación y que vea la bondad, la misericordia y el poder de Dios allí. Eso fue lo que le dijo. Pero aparte que corrigió todas las sandeces y necedades que dijeron sus amigos, ¿verdad?
Y después Job intercede por sus amigos. Y de esa forma Job se convierte en un tipo de Cristo. Intercede por sus necios amigos, para que ellos tengan el favor y el perdón de Dios. Esta es básicamente todo el desarrollo del libro de Job. Trata de darnos una interpretación de lo que Job estaba pasando. Sus tres amigos entran por turno, uno a uno, en un diálogo con Job, intentándole hacer convencer a Job de que era por un pecado que él tenía todas las situaciones que estaba pasando. Allá al final entra Eliú, un jovencito que estaba escuchando callado todas las palabras que decían estos tres amigos de Job, ¿verdad? Y él comienza a hacer un monólogo resaltando las características y los atributos de Dios. Él dice: como yo soy menor, quedé callado hasta que ustedes todos hablen y ahora yo voy a hablar, dice. Y comienza a dar los atributos de Dios, las características de Dios. Y después recién me aparece Dios en un remolino, en un torbellino. Y comienza a hacerle preguntas a Job. No le responde, sino que le hace preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé a Leviatán? ¿Acaso vos vas a jugar con el Leviatán que yo he creado? Y le empieza a hacer un montón de preguntas que no tienen respuestas. Y lo que le da a entender que él tampoco va a obtener la respuesta a su pregunta. Que él simplemente tiene que aprender a confiar en Dios por lo que Él es. Mira, Job, yo creé absolutamente todas las cosas. Todas las bestias están bajo mi dominio. Todo lo que sucede está bajo mi control. Hasta las bestias, las plantas y los seres humanos. Vos lo único que tenés que hacer es confiar en mí. Yo soy confiable, vos podés confiar en mí, porque yo tengo el control de todas las cosas, porque yo he creado todas las cosas. Eso es lo que le dice Dios y nada más. Nosotros sabemos un poco más de lo que Job estaba pasando, porque tenemos el capítulo 1 al 3, pero Job no tenía el capítulo 1 al 3. Job entra a partir del sufrimiento recién. Job no tiene el conocimiento de la conversación que tuvo Satanás con Dios. Nosotros sí, y podemos aprender aún mucho más que Job. Deberíamos de confiar más en Dios que Job, porque tenemos más revelación. ¿Cuál fue el propósito, por así decirlo, o lo que podemos ver que Dios hizo a través del sufrimiento? No hay una explicación del por qué vino el sufrimiento, pero sí podemos ver lo que Dios hizo con Job. ¿Qué hizo Dios con Job? ¿Cuál fue la declaración de Job al final del libro? De oídas te había oído. O sea, él pensaba que conocía a Dios. Y tenía, si bien cierto, un conocimiento de Dios. Pero después del sufrimiento, su conocimiento de Dios aumentó. Y también su conocimiento de sí mismo. Él se veía ahora mucho más correctamente. Veía más correctamente a Dios y se veía más correctamente a Él. Él tenía un mayor conocimiento de Dios y tenía un mayor conocimiento de sí mismo. Él ahora podía entender cuál era su lugar y cuál era el lugar de Dios. Y él ahora tenía el conocimiento que puede confiar en Dios a pesar de no tener las explicaciones de las cosas que suceden. Que no es necesario tener una explicación de lo que nos pasa para poder confiar en Dios. Entonces, básicamente, ese es el resumen del libro de Job. ¿Cuáles son? Ahí en los folletos tenemos los 4 pilares lógicos. Estas son 4 cosas que sí podemos conocer y que pueden suceder, que pueden combinarse los 4 en una situación de sufrimiento.
¿Cuáles son, hermanos? La realidad del sufrimiento. O sea, no podemos negar. Es una mentira decir que porque somos cristianos no vamos a sufrir, o que nos va a ir bien, o que nunca no nos vamos a enfermar. Eso no es cierto, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos dice que vivimos en un mundo caído. Vivimos en una creación que está bajo la maldición de Dios y que va a ser destruida por el fuego. Eso es lo que nos dice la Biblia. Por tanto, el ser cristiano no te exonera del sufrimiento. El sufrimiento es una realidad. Y muchas veces no vamos a tener una explicación. Nos enseña que Dios es soberano por sobre el sufrimiento. Eso Job supo ahí. Y nosotros sabemos que es soberano hasta por sobre Satanás. Porque Satanás no podía obrar sin el permiso de Dios. Y cuando obraba otra vez con el permiso, obraba según los límites que Dios le ponía. También podemos rescatar de esta situación la bondad de Dios. Que el mal y la tentación no viene de Dios. El mal vino de Satanás. No vino de Dios. Ahora, Dios estaba por sobre el control del mal. El mal no es una sorpresa para Dios. No puede sorprender a Dios. No puede escapar del gobierno de Dios. Eso es lo que nos enseña. Pero el mal no puede contaminar a Dios. El mal no puede contaminar. Por tanto, debemos entender de que Dios es todopoderoso y de que Dios es bueno. Y de que Dios utiliza el mal para nuestro bien, al final. ¿Cuál fue el bien mayor para Job? Que él tuvo un conocimiento mayor de Dios y un conocimiento mayor de sí mismo. Y eso fue un bien para él. Ese fue el bien mayor para él. ¿Cuáles son las concepciones de Dios falsas que hay, hermanos? Muchos dicen de que Dios sí es bueno, pero de que Él no es todopoderoso, por eso existe el mal. Esas son una de las concepciones de Dios. Otros dicen de que Dios es todopoderoso, pero que no es bueno, por eso permite el mal. Entonces, esos dos atributos de Dios no podemos separarlos. Dios es bueno y Dios es todopoderoso. Y Dios utiliza hasta el mal para cumplir sus propósitos. Y eso debe de darnos de confianza a nosotros, hermanos. Cuando miramos alrededor y vemos que hay mucho mal, tenemos que confiar en que Dios va a dirigir al final todo eso para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Tenemos una historia súper conocida en el Antiguo Testamento, la historia de José. ¿Recuerdan? En Génesis. Y él le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal a mí. Ellos eran responsables. La soberanía de Dios no niega la responsabilidad del hombre. El hombre sigue siendo responsable de sus acciones. Sus hermanos fueron responsables por cómo actuaron con José. Pero José dice después: pero Dios lo utilizó para bien. No solamente para mí, sino para el bien de ustedes al final y para el bien de mucha gente. Porque Dios ya sabía de que el hambre iba a venir. Y Dios utilizó esa maldad de los hermanos de José para que José vaya a Egipto y José se convierta en el gobernador de Egipto y pueda proteger a todas las naciones, dándole sabiduría para almacenar los granos en el granero durante 7 años de prosperidad. Entonces, José quizás no tenía una explicación cuando estaba tirado en el pozo o cuando fue tirado a la cárcel o por todos los males que sufrió, ¿verdad? Después de la misericordia de Dios, él pudo entender. Después de muchísimos años, él pudo entender todo lo que pasó. Entonces, Dios a veces sí nos concede el privilegio de poder entender por las cosas que estamos pasando. Pero hay muchas veces que no vamos a tener una explicación. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Confiando en Dios a pesar de no tener respuestas. Así como no sabes la composición molecular ni atómica de una manzana. Pero igual confías que es una manzana, la muerdes y la comes.
Así también tenemos que vivir, hermanos, muchas veces dentro de la aflicción y dentro del sufrimiento, confiando en Dios, a pesar de no tener respuesta. Dice Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos, cuando estamos sufriendo o cuando pasamos por una circunstancia? Buscar confiar en Dios mirando a Cristo y pedirle de que Él nos ayude a confiar en Él a pesar de no tener respuesta o explicaciones. Amén. Amén. A confiar en el carácter de Dios, ¿verdad? En la soberanía, la bondad, su poder. Eso es lo que Dios le mostró. Mira la creación, Job. Recuerda Romanos 1, ¿qué nos dice de la creación? ¿Qué nos cuenta la creación de Dios? Su deidad y su poder. Y a eso es lo que Dios le apuntó a Job. Mira, Dios, yo soy todopoderoso. Este sufrimiento no escapa de mi control. Aprende a confiar en mí sin demandar explicaciones. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, eso es lo que quiere decir. Que está por sobre encima de poder entender las cosas. Dios guarda nuestra mente. Y Dios muchas veces nos da paz sin tener explicaciones de las cosas que estamos sucediendo. Las cosas que están pasando con nosotros. Y podemos darnos cuenta de eso, hermano, ¿verdad que sí? ¿Verdad que muchas veces en nuestra oración está el por qué Dios? ¿Por qué Dios me está pasando esto? ¿O por qué Dios estoy sufriendo? ¿Qué hice mal? Ahí ya cuando cometimos como Sofar y Bildad, ¿verdad? ¿Qué hice mal? Señor, mostrame mi pecado, ¿verdad? Y pensamos siempre que el sufrimiento o sí está conectado con que pecamos contra Dios, porque estamos viviendo en pecado. Muchas veces sí, pero otras veces no. Otras veces está en la soberanía de Dios. Amén. Claro. ¿Por qué permitiste, verdad? Empezamos a dudar de la bondad de Dios. Por eso siempre van a estar en juego cuando sufrimos dos atributos esencialmente: su poder y su bondad. Y estos dos atributos de Dios tenemos que tener bien firme a la hora del sufrimiento. Por eso forman dos de los cuatro pilares que dijimos, ¿verdad? La bondad y la soberanía de Dios, el poder de Dios. Otro pilar era que el sufrimiento es una realidad. Otro pilar es de que muchas veces vamos a ser inocentes. Esos cuatro pilares pueden estar en el sufrimiento y tenemos que entender que van a estar ahí muchas veces. Siendo inocente, vamos a sufrir, pero Dios va a seguir siendo todopoderoso y bueno. Siempre. Siempre, hermanos. Nunca podemos dudar. Esas cuatro cosas se pueden dar al mismo tiempo. Es una verdad, es una realidad. Y tenemos que empezar ya a trabajar nuestro corazón y nuestra mente con esos cuatro pilares para cuando venga la aflicción. Dios da razones por qué confiar en Él, y eso está en los capítulos 38 y 41. En esos capítulos Dios habla de su carácter y lleva a Job a mirar a Dios, a mirar su carácter y a confiar en Él. Ahí en el folleto nos muestra varios ejemplos de la Biblia. ¿Recuerdan la historia de Noemí también? En el libro de Ruth. ¿Recuerdan también las aflicciones por las que ella pasó? Perdió a su esposo y perdió a sus dos hijos.
y se quedó prácticamente abandonada, sin recursos y sin nada, ¿verdad? Vemos que el sufrimiento es real. Vemos también el sufrimiento de Habacuc en la Biblia. Con todo, yo me alegraré en el Señor, dice Habacuc, ¿verdad? Con todo. Ya sabemos, hermanos, por lo que vimos en el sermón del domingo, no es que somos masoquistas. No es que el cristiano tiene que disfrutar el sufrimiento. Nadie disfruta el sufrimiento. Nadie lo hace. Pero a pesar de eso, el sufrimiento es una realidad. Es una realidad y va a estar presente y Dios lo va a usar. Eso es lo que tenemos que saber. Dios lo va a usar. Y muchas veces lo va a usar sin que sea una disciplina. Lo va a usar dentro de su soberanía, como un instrumento para obrar en nosotros. Para que nosotros le adoremos en medio del sufrimiento. ¿Cuál es el ejemplo más grande de sufrimiento injusto, hermanos? De un sufrimiento de un inocente que no hizo nada, Jesús. ¿Y acaso Pedro nos dice que tenemos que seguir sus pisadas? ¿Acaso Pedro nos dice que se nos ha concedido el don de la fe y con ella el don del sufrimiento? Esas verdades afirman las Escrituras. Con la fe viene el paquete completo. Sufrir por Cristo. Y vimos que ese sufrir por Cristo no es necesariamente porque te va a evangelizar, sino toda esta creación gime por Cristo. Toda esta batalla cósmica que vemos una partecita de ella en estos primeros capítulos de Job, entre Dios y Satanás, se está librando en la creación. Todo es por causa del Señor. Porque todo se le entregó a Él. Todo es de Él, por Él y para Él. No hay ningún centímetro cuadrado en la existencia humana por la cual Cristo no reclame mío. Como dice Abraham Kuyper. Todo es de Él. Entonces cada sufrimiento, cada enfermedad, cada cáncer, cada lágrima, cada dolor, cada traición, cada frustración, cada decepción es por causa de Cristo al final. Todo va a ser vindicado al final. Cristo va a venir y va a decir, mía es la venganza. Yo pagaré. Y va a derrotar a todos sus enemigos hasta el polvo. Los va a destruir. Tanto a la muerte, al pecado, al dolor, a la enfermedad, al diablo, todo va a ser destruido, hasta la muerte misma. Y ahí entonces vamos a vivir con Él para siempre, sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin ningún tipo de lágrima, que no sea solamente de felicidad. Amén, hermanos. Mientras estemos aquí, el sufrimiento del inocente es una realidad. Sin embargo, Dios siempre sigue siendo bueno y todopoderoso. ¿Qué tal si Dios dice, ¿has considerado a mi siervo Tomás, a Satanás? Puede ser que en nuestras vidas, a cada uno, Dios diga, ¿has considerado a mi siervo tal? A mi siervo fulano. No hay justo como él en la tierra. Es un hombre virtuoso. Entonces le espera la mayor de las aflicciones. La aflicción es una evidencia de virtud en el cristiano. Hace virtuoso al cristiano. Solamente viene una prueba a nuestra vida en la cual nosotros estamos preparados para llevar. Dios nos va a enviar una prueba que no estemos preparados para afrontar. Si viene, hermanos, una prueba en nuestras vidas, es porque nosotros estamos capacitados para afrontarla por la gracia de Dios y en el poder de su Espíritu Santo. Eso tenemos que tener en cuenta y ese es un motivo más para confiar en Él en medio de la aflicción y regocijarnos no por la aflicción, sino por lo que esto va a producir en nosotros, por lo que Dios va a producir en nosotros a través de esto. Y esa aflicción nos va a hacer apreciar mucho más las cosas celestiales, las cosas eternas. Allá donde tu tesoro no puede ser corrompido ni minado. Allá donde nadie puede tocar.
en los cielos a la derecha del Padre, donde está Jesús. Amén. Pueden hacer preguntas, hermanos, si quieren. O sea, cuando está triste, ¿cómo ser feliz en medio de la tristeza? La tristeza es un sufrimiento, ¿verdad? Es un sufrimiento, es una aflicción. Ahora, ¿por qué tenemos el sentimiento de una tristeza? Generalmente es porque algo que nosotros teníamos o algo que queremos no lo tenemos. Algo fue tocado de nosotros. Algún anhelo, algún deseo o algún objeto. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿ese objeto era Cristo en nuestros corazones? ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Qué es lo que produce esa tristeza? ¿Qué es lo que se tocó de mí? Las emociones siempre revelan algo de nuestro corazón. Y la tristeza revela que algo que era apreciado por nosotros fue tocado. ¿Verdad, hermanos? Eso revela la tristeza. Cuando sucede algo que vos no querías o cuando has tocado algo que vos querías. Ahí nos ponemos tristes. Ahí nos ponemos tristes. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy triste? ¿Cuál es la motivación de mi tristeza? ¿Será que verdaderamente es un deseo correcto en mi corazón? ¿Estoy teniendo una motivación correcta? ¿Estoy teniendo un deseo correcto? Lo que me produjo tristeza. ¿Para qué es el sufrimiento según vimos? Para aprender a discernir lo temporal de lo atemporal. Tenemos que entender, por sobre todas las cosas, que las aflicciones tienen un propósito en nuestra vida, pero que muchas veces nosotros no vamos a tener las explicaciones de esa aflicción, como estábamos viendo. Ahora, esa aflicción va a venir para mostrarnos qué importa y qué no importa, y dónde tenemos que tener nuestra esperanza de gloria, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Nuestra esperanza de gloria tiene que estar allá en el futuro. Allá en el futuro, Dios te promete que allá no va a haber tristeza. Entonces, cuando pones tus ojos allá, esa tristeza va a ser más leve en tu corazón. No va a tener un control absoluto de tu vida, porque aquello que produjo tristeza no va a ser la prioridad máxima en tu vida. Para poder lidiar con las tristezas, yo primero tengo que ordenar mi interior. Tengo que ordenar aquello que es prioritario. Y lo prioritario siempre es Dios. Siempre es Dios en mi corazón. ¿Y cómo yo demuestro eso en la práctica? ¿Cuánto tiempo estoy pasando con Dios? ¿Qué tan importante es Dios en mi día a día? ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios? Eso muestra verdaderamente mi prioridad. Y como vivo en el día, muestra cómo está ordenadas las cosas en mi corazón. Podemos dividir en tres partes: prioritario, importante y urgente. Muchas veces lo urgente no es prioritario. Muchas veces lo urgente ni siquiera es importante, pero es urgente. Para dividir estos tres ítems, por así decirlo, lo prioritario siempre tiene que ser Dios. Y eso tengo que comenzar a trabajarlo en mi corazón y a demostrarlo de la manera en que vivo diariamente. Lo importante luego tengo que ser yo mismo y mis relaciones. Eso es lo que importa verdaderamente. Nosotros los casados, primero tenemos que estar bien espiritualmente, ¿cierto? Primero tiene que estar lo prioritario en mi corazón, para que yo después pueda relacionarme con mi esposa, con mis hijos y con cualquier persona. Y luego está lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Mis compromisos. Mis compromisos ya sean laborales o financieros. Pero yo no puedo trastocar ese orden. Cuando yo trastoco ese orden, es que mi vida comienza a ser un desorden. Constantemente tengo que ir ajustando mi interior para que mi exterior comience a ordenarse. Y ahí yo voy a poder lidiar con el sufrimiento y con las tristezas. Porque si bien es cierto, voy a tener una tristeza por algo que quizá era de aprecio mío, como por ejemplo mis relaciones. Pero si algo sucede con mi esposa, con mis hijos, evidentemente me va a poner triste.
pero no va a tener ese poder para derrumbarme completamente, porque lo prioritario estaba primero. ¿Se entiende, hermanos? Entonces mi confianza, mi mayor objeto está en Dios, y Dios te dice justamente que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. No, claro que él lloró. Fíjate que el relato de los evangelios dice que cuando Jesús, que cuando cantó el gallo, la tercera vez, ahí a Pedro se le prendió la lamparita y Cristo le miró y él le miró y cruzaron las miradas. Y ahí él se echó a llorar, dice, y salió corriendo. Entonces, claro que nos duele, que nos duele. Claro que nos afectan las situaciones, somos seres humanos y el sufrimiento, así como dije el domingo, no es natural. No fuimos diseñados para sufrir, por eso es que tanto nos duele. Por eso es que es tan difícil pasar por el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento es la consecuencia de la caída. Si no hubiese habido caída, no hubiese habido sufrimiento. Por tanto, en un principio las cosas no tenían que ser así. Pero sí son a causa de la caída y son una realidad. Ahora, a pesar de eso, Dios va a obrar. Y Dios tiene el control otra vez de esa situación. Entonces, sí vamos a ponernos tristes, pero esa tristeza no va a acabar derrumbándonos, sino que vamos a levantarnos y vamos a seguir porque Dios nos va a sostener. Y porque nosotros hemos pasado tiempo con Dios. Y ahí viene un poco lo que hablamos también el domingo, hermanos. Que mientras más tiempo yo vivo alejado de Dios, más me cuesta sentir su presencia. Más me cuesta sentir su amor. Más me cuesta sentir su poder en mí. Mientras más tiempo yo me mantengo alejado, más cuesta retomar eso. Por eso es que hoy dice la palabra, hoy no endurezcas tu corazón. Hoy tienes que recibir a Cristo si Él no es el Señor de tu vida. Y hoy tienes que poner en orden tu interior para que tu exterior esté en orden y para que vos puedas experimentar aquellas verdades objetivas que están en el Hijo de Dios, pero que muchas veces no son experienciales por la negligencia de los hijos de Dios. No sienten la paz con Dios, no sienten la entrada, el acceso libre y continuo y confiado que ellos tienen en la presencia del Padre. No sienten el amor de Dios, no sienten el poder de Dios obrando en sus corazones, porque no pasan tiempo con Dios, porque no viven un cristianismo diligentemente, porque no le tienen a Dios como prioridad en su vida. Y no sienten más nada, vienen a la iglesia, escuchan la palabra y para ellos un sermón es igual escucharlo o no escucharlo. Es igual orar o no orar. Y después ya orar ya se vuelve una carga. Y después ya venir a la iglesia se vuelve una carga. Después las cosas de Dios ya son pesadas. No las pueden más llevar. Y se va apartando y se va apartando. Y cada vez su corazón se va endureciendo más y más y más. Y la palabra cuesta que entren más. Y ellos no tienen una experiencia de Dios. No experimentan el poder de Dios. No experimentan el amor de Dios. No experimentan la bondad de Dios. Es así como funciona, hermanos, la vida cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene una desgracia a su vida, ¿cómo van a sentir la bondad y el amor de Dios? Si sus corazones están endurecidos. ¿Se entiende? Muchas veces solamente yendo a comer polvo por un buen tiempo, llega a ablandarse de nuevo su corazón y volver otra vez a comenzar todo de nuevo. Pero ahí el costo es altísimo, porque tenés que comenzar prácticamente de abajo otra vez, como si fuera un bebé creyente, desde abajo. Y eso es lo que no tienen que permitir en sus vidas. No permitan, hermanos. No permitan, porque Dios al que ama disciplina, pero no te va a gustar cuando te disciplina. No te va a gustar.
Otra pregunta, no sé si está respondido, mi hermano. Hicimos ya un, un mega contexto. Sí. Fue algo demasiado fuerte. Era impresionante. O sea, imagínate el hombre más respetado, sabio, recto, justo, rico, arrepiente, está tirado lleno de llagas sin nada. Hasta su esposa le dejó. Algo que le destroza a cualquiera, ¿verdad? Humanamente. Sí, sí. Sí. Nada que ver. No. Claro. Sí. Claro, hay una mala aplicación, una mala interpretación. ¿Verdad? Ya. Claro. Hay, claro, claro, no, hay una mezcla entre cosas ciertas y cosas inciertas. Lo que ellos estaban, el error de ellos es que tenían una doctrina de Dios distorsionada. Porque yo pensaba que el sufrimiento solamente es aquellos que están pecando abiertamente con Dios, ¿verdad? Entonces en ese sentido tenían una doctrina de Dios equivocada. Claro, y al no ser completa, ya es equivocado. Por eso, hermano, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque una media verdad es una mentira completa. Una media verdad es una mentira completa. Entonces, por más de que haya cosas ciertas, debemos de tomar toda la afirmación y juzgar así. Ellos no eran malas personas. Ellos simplemente tenían una doctrina de Dios equivocada, así como los discípulos. ¿Recuerdan este evento cuando viene el ciego junto a Jesús y sus discípulos le dicen, ¿quién pecó, su papá o este? ¿Verdad? O sea, ellos asociaron la desgracia de este hombre con un pecado. ¿Y Jesús qué le dice? No, ni su papá ni este. Este está sufriendo para que la obra de Dios se manifieste. Y así es, para que Dios obre a través de ese sufrimiento, para que Dios se gloríe en medio de ese sufrimiento. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es el contexto mayor de esto? Entender que toda la creación está bajo la maldición de Dios. Si nosotros no tenemos esa doctrina de la creación, nos va a parecer que Dios no es bueno. ¿Se entiende? Yo debo de tener ese marco completo de que el hombre cayó y de que el hombre sigue existiendo por un acto de gracia de Dios. Porque Dios dijo, del día que comas el árbol, ciertamente morirá. Y la humanidad no fue extinguida por una obra de gracia de Dios. Dios puso un sustituto y le vistió con pieles. Ahora, implícitamente el texto nos dice que hubo un sacrificio por el pecado de Adán y Eva. Y Dios maldijo al hombre, a la mujer y a toda la creación, pero dentro de esa maldición dio una promesa de redención. Entonces, si nosotros no tenemos el contexto de la caída, nos va a parecer que Dios es injusto.
Y si miramos alrededor nos va a parecer que Dios es injusto, que Dios no es bueno. Y no es así, hermano. Nuestra existencia es una obra de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Si no tenemos esa doctrina, se nos va a complicar la imagen de Dios para nosotros. ¿Se entiende? Sí, claro. As- Así funciona. Ponerle que lo que más te gusta a vos es una zanahoria. Y el acto de que te guste esa zanahoria es pecaminosa. ¿Verdad? Ese está en tu deseo. Para hacer una ilustración, que vos demasiado deseas una zanahoria y el desear la zanahoria es pecado. Entonces, ¿qué viene Satanás? Viene y te balancea una zanahoria enfrente tuya. Entonces, a vos, ¿cómo te gusta la zanahoria? ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar la zanahoria. ¿Pero por qué agarras? Porque a vos te gusta. Así es como funciona. En el, sí, pero, o sea, esta ilustración que hicimos es cómo nosotros pecamos, ¿verdad? O sea, el acto de que el tentador nos tiente y que nosotros caigamos en la tentación. En este caso no estamos hablando de eso, en este caso estamos hablando del sufrimiento en la vida del justo, ¿verdad? Que está bajo el control de Dios y que al fin y al cabo viene del diablo. Y que Dios controla otra vez eso. Porque, ¿cómo sabemos eso? Porque dice en el capítulo 1 que Satanás se fue delante de Dios, ¿verdad? Y que habló de Job y que Dios le defiende a Job. Y que porque Job es un hombre virtuoso, permitió esa prueba, ¿verdad? La explicación no la hay. Justamente ese es el segundo punto que vimos hoy. Muchas veces no tenemos la explicación del por qué sufrimos. Claro. Ese es el acto del pecar, pero acá tenemos que separar el acto de pecar con el sufrimiento. El sufrimiento puede estar relacionado como un juicio a nuestro pecado, a un pecado no arrepentido. Eso tenemos que entender, hermanos. Si yo me arrepiento enseguida y tengo la disciplina de la confesión diaria, muchas cosechas no van a ser recogidas por la misericordia de Dios. ¿Cuándo viene la disciplina? ¿Cuándo viene la cosecha? Cuando yo estoy en un estado de impenitencia. Cuando yo estoy practicando el pecado por un largo tiempo sin arrepentirme. Ahí es que Dios interviene con una disciplina. Pero si yo uso el medio de gracia de la confesión diaria, del arrepentimiento diario, examinándome diariamente, confesando diariamente mis pecados, esos pecados que cometo no van a traer una disciplina a mi vida. O si no, hermanos, no íbamos a salir de disciplina. No iba a haber un segundo en nuestra vida que no íbamos a estar bajo disciplina. Claro, si no hay disciplina y la persona está viviendo en pecado porque no es hijo de Dios. Ahora, el tiempo en que una persona vive en pecado está solamente ya en la soberanía de Dios. Nosotros ya no podemos decir, puede haber una persona que esté viviendo 5 años en pecado, pero es un hijo de Dios y Dios interviene después de los 5 años. O sea, no podemos saber nosotros cuál es un tiempo. El tiempo de la disciplina de Dios está en su soberanía, ¿verdad? Pero no vamos a mezclar las cosas. O sea, acá no estamos hablando de disciplina. Acá estamos hablando de una persona justa e inocente, en la cual el sufrimiento es real en su vida y en la cual Dios sigue siendo todopoderoso y bueno. Esos 4 pilares se dan. Ese es el caso de Job. La disciplina es otra cosa aparte.
que sí también es una realidad, pero en este caso no aplica a eso. En este caso no es una disciplina. Es un sufrimiento que está en la soberanía de Dios, en la cual Él no le dio explicación a Job. ¿Verdad? Nosotros sabemos un poquitito más, porque sabemos la conversación que Dios tuvo con Satanás, pero tampoco no tenemos una explicación. No tenemos una explicación del por qué Job tuvo que sufrir de esa manera. Sí vemos que había un propósito, porque Job creció en conocimiento de Dios y en conocimiento de sí mismo. Ahora veo verdaderamente cómo eres y tapo mi boca por lo que dije. Eso es lo que Job dice. Básicamente, para resumir, hermanos, entonces son 3 puntos. Sufrimiento es real, no siempre vamos a tener las explicaciones, pero sí siempre podemos confiar en Dios, en su carácter, en su omnipotencia, en su soberanía y en su bondad. Amén, hermanos. ¿No hay más preguntas? ¿Una más? ¿No? Oremos. Padre, Señor, te rogamos que prepare nuestros corazones, que nos ayudes a entender estas verdades para poder regocijarnos en medio del sufrimiento, Señor, adorándote y poniendo nuestra confianza en ti, entendiendo que muchas veces no vamos a tener una explicación de lo que pasamos, entendiendo que el sufrimiento es una realidad en la vida de toda persona, creyentes y no creyentes, porque vivimos en un mundo que está bajo la maldición del pecado. Y el sufrimiento, el dolor y la muerte es la paga, Señor. Sabemos que somos extranjeros y peregrinos. Sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos y no aquí. Sabemos que no pertenecemos a este mundo que va a ser destruido con el fuego. Nosotros esperamos cielos nuevos y nueva tierra, Señor, donde mora la justicia, donde el justo no sufrirá más jamás. Ahora, Señor, entendemos que el sufrimiento es una realidad de nuestra vida. Nuestro propio gran Dios y Salvador Jesucristo nos ha enseñado con su vida. Él no abrió su boca y como cordero fue al matadero. Injustamente fue a la cruz cargando nuestros pecados para que nosotros hoy podamos ser justos delante de ti por tu gracia y por tu amor. Ayúdanos, Señor, a ser siempre agradecidos y a no poner nuestra esperanza y nuestra confianza en este mundo que muere cada día, sino en los cielos, en aquel que está sentado a la derecha, en aquel que murió por nosotros en la cruz, en aquel que resucitó por nosotros al tercer día, en aquel que traspasó los cielos e intercede continua y eternamente por nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.